sounds. Buenas noches con todos. Una vez más estamos dando un nuevo tema y una nueva clase sobre la materia de electrónica. Mi nombre es Carlos Carrión y tenemos como nuevo tema estructura física y modos de operación que existen. Y el otro que es el modo de operación NPN en modo activo. Como sabemos, el transistor bipolar es un dispositivo de 3 terminales, emisor, colector y base, que atendiendo a su fabricación pueden ser de dos tipos, NPN y PNP. En este caso estudiaremos los que son NPN. Esta definición es la que se usará a lo largo del presente video y sigue una representación física de las mismas. Empecemos con la estructura física y modos de operación. El transistor es un dispositivo formado por 3 regiones semiconductoras, entre las cuales se forman unas uniones. El transistor se fabrica sobre un sustrato de silicio en el cual se difunden impurezas, de forma que se obtengan las tres regiones mencionadas. Sobre una base N, un sustrato que actúa como colector, y en las otras regiones se difunden P y N positivo, en las que se ponen los contactos de emisor y base. Tenemos lo que es el emisor. El emisor ha de ser una región muy dopada. Cuanto más dopaje tenga el emisor, mayor cantidad de portadores podrá aportar a la corriente. La base es muy estrecha y un poco dopada, ya que para que tenga lugar tiene que tener una poca recombinación en la misma y prácticamente toda la corriente que proviene del emisor pase al colector, como veremos más adelante. El colector ha de ser una zona menos dopada que el emisor. Las características de esta región tienen que ver con la recombinación de los portadores que provienen del emisor. Como vemos, cada uno de estas 3 regiones tienen una utilidad muy importante. Seguimos con lo que es el modo de operación. El transistor bipolar tiene 3 terminales, gracias al cual es posible controlar una gran potencia a partir de una pequeña. Entre los terminales de colector y emisor se aplica la potencia a regular, y en el terminal de base se aplica la señal de control gracias a que la controlamos con la potencia, con pequeñas variaciones de corriente a través del terminal base. Se consiguen grandes variaciones a través de los terminales de colector y emisor y se coloca una resistencia que puede convertir esta variación de corriente en variaciones de tensión según sea necesario. Tenemos funcionamiento cualitativo del transistor. Esta función aplica en las tensiones que en cada uno de los 3 terminales del transistor bipolar, que podemos conseguir entre una región u otra de funcionamiento. Por regiones de función entendemos valores de corriente y tensiones en el transistor. Regiones de funcionamiento. En estas regiones de funcionamiento tendremos lo que es corte, activa y saturación. Empecemos con el corte. Habla de que cuando el transistor se encuentra en corte no circula la corriente por sus terminales. Concretamente y a efectos del cálculo decidimos que el transistor se encuentra en corte cuando se cumple la condición. Esta última indica que la corriente por el emisor lleva sentido contrario al que llevaría en funcionamiento normal. En activa, la región activa es la normal de funcionamiento del transistor. Existen corrientes en todos sus terminales y se cumple
que la unión base-emisor se encuentra polarizada en sentido directo y al colector base en inversa. Saturación. En la región de saturación se verifica que tanto la unión base-emisor como la base-colector se encuentran indirecta, o sea, se deja cumplir las relaciones de activa y se verifica solo con lo siguiente, que es voltaje B es igual a voltaje BE y voltaje CE es igual a voltaje CE. La corriente base es la que consta de dos componentes. El primer componente se debe a los huecos inyectados desde la región de la base en la región del emisor, y este componente de huecos es proporcional al voltaje. La corriente del emisor, en esta entra un transistor y debe salir del mismo. Se puede ver que la corriente del emisor es igual a la suma de la corriente del colector y la corriente de la base. Ahora tenemos lo que es operación del transistor NPN en el modo activo. Se utilizan dos fuentes externas de voltaje. Esto es lo que tiene que ver con el transistor NPN, para poder crear las condiciones necesarias de polarización para operación en modo activo. El voltaje que ocasiona la base tipo P se encuentra a un potencial más alto que el emisor tipo N, con lo cual se polariza directamente la unión entre emisor y base. En lo que es esto tenemos circulación de corriente y la corriente del colector. La circulación de la corriente se debe a considerar componentes de corriente de difusión. Las corrientes de desplazamiento debidos a portadores minoritarios generados térmicamente suelen ser muy pequeños y se pueden despreciar. Un poco más adelante tendremos más que decir acerca de estos componentes. La corriente del colector. Debido a que el colector es más positivo que la base, estos electrones exitosos serán barridos desde la región de agotamiento de la unión entre colector y base y pasan al colector. Así serán recolectados para constituir la corriente del colector. Bueno, muchachos, esto es todo lo que se dice sobre transistores NPN. Seguimos subiendo cada semana un nuevo tema en lo que es la materia de electrónica. Muchas gracias y buenas noches.